Volvemos a la lectura que leíamos hace un instante. Llevo días pensando por qué la gente es tan dura. Gente que conocemos hace años, gente que saludamos cada día, gente con la cual hablamos y compartimos cosas y distintas conversaciones. Seguramente te habrás preguntado cómo es posible que la gente que me conocía de antes y me conocen de ahora, viendo el cambio que he dado, viendo que mi vida ha ido a mejor, ¿por qué no aceptan? ¿Por qué rechazan? ¿Por qué a veces hasta una frialdad, una indiferencia que les dice las cosas y ni se inmutan? Yo les dije hace algún tiempo que yo he notado una diferencia en la gente de unos años a ahora. Hace años, cuando hablabas con la gente, discutían, te preguntaban: ¿y ustedes por qué creen esto? Ustedes son como los testigos de Jehová. ¿Y ustedes creen en el Papa? ¿Y ustedes creen en las imágenes? Y había como una especie de debate, de discusión, y la gente como que peleaba y discutía. Y me acuerdo que en aquellos años leíamos y estudiábamos y nos preparábamos pues para tener respuestas bíblicas a la multitud de preguntas que la gente te hacía. Pero es que eso hoy en día no es así. Por lo menos, yo no sé tu experiencia, pero la mía es que hay una frialdad, una indiferencia total y absoluta. Te dicen: bueno, si a ti te va bien y tú estás contenta, pues oye, me alegro por ti. Pero como diciendo: pero eso es una cosa que tiene que ver con tu vida, pero no con la mía. Y decía: Señor, ¿y hay alguna respuesta, hay alguna señal, hay alguna indicación en tu palabra que nos hable acerca de qué es lo que le pasa a la gente, o qué es lo que le iba a pasar a la gente en los últimos tiempos, que iban a ser tan duros y tan indiferentes al Evangelio? Bueno, en esta lectura que hemos leído esta noche, Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 19, yo he hecho una lista, que la vamos a poner ahí ahora toda, para que veáis algunas de las cosas que Pablo comenta, algunas de las cosas que Pablo describe, y es como una especie, como dije antes, de radiografía del alma, del interior del inconverso. Pablo dice que los inconversos, los que no están viviendo en Cristo, están viviendo en la vanidad de su mente. Es impresionante la cantidad de programas de televisión y de tonterías y de vanidades en las cuales la gente cree, y las sigue con un fervor, algo alucinante. Vanidades, pérdida de tiempo, pero tienen su mente llena de estas basuras, envenenados sus espíritus, y esto pues lo que hacen es que, como dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido, que no les penetra la palabra, les hablas pero nada, totalmente ajenos de la vida de Dios, ignorantes, menciona esa palabra el apóstol Pablo, de la cual hablaremos esta noche, ignorantes, duros de corazón. Ojo que el día de la ascensión, el Señor Jesucristo dice que les reprochó a los discípulos su dureza de corazón. Pérdida totalmente de la sensibilidad, ni sienten ni padecen, entregados a la lascivia. Estas son las 7 características que el apóstol Pablo menciona ahí en ese pasaje de Efesios. Es una descripción realmente extraordinaria de lo que le pasa al pecador. Pero analizando el tema de la ignorancia, yo lo que veo es que hay gente que son ignorantes voluntarios. No es que ignoren porque nadie les habló o porque no saben absolutamente nada, sino es que no quieren saber absolutamente nada, que es muy diferente. Voluntariamente se hacen ignorantes, desprecian totalmente el conocimiento de la verdad, no lo ven necesario. Eso de la vida eterna, del cielo, del infierno, de Dios, de la muerte eterna del alma, un desprecio, una indiferencia, un rechazo al conocimiento total y absoluto, una indiferencia que muchas veces tiene su base, queramos reconocer o no, en el más absoluto orgullo. La gente indiferente muchas veces lo que son orgullosos, que no quieren reconocer que están equivocados, o que no les interesa, no les conviene reconocer que están equivocados, porque eso los llevaría a confrontar su vida y a tener que cambiar. Una falsa seguridad
que los va a conducir a la ruina a muchas personas, es lo que hace que no busquen a Dios. Estoy tranquilo, tengo mi paguita, tengo mi casita, mi coche, tengo mi potajito del día, y esa falsa seguridad es lo que produce ese rechazo hacia todo aquello que implica cambios o el tener que renunciar a ciertas mentiras o tradiciones o costumbres para agradar a Dios. Hay un versículo en 1 Timoteo 4:2 que Pablo menciona una frase que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay un elemento que Dios puso en el corazón de todos los seres humanos, y es la conciencia. De hecho, hay un estudio que es el famoso estudio de las dispensaciones, ¿no? Ver cómo Dios ha ido a lo largo de la historia tratando con la raza humana. Hay una de estas épocas o etapas o dispensaciones que se conoce como la era o la etapa de la conciencia, ¿no? En la que no había ley, no estaban los 10 mandamientos, etcétera, pero los hombres con su conciencia, con sus razonamientos, podían aprobar y podían discernir y escoger entre lo bueno y lo malo. Bueno, pues ese elemento fundamental que todo ser humano lo tiene, la conciencia, se puede llegar a cauterizar. Y esto viene de cuando a los animales se les marcaba a fuego con ese hierro, para diferenciar a ese animal de otro, ¿verdad? Es decir, este es mío o aquel es tuyo, pues con fuego se les marcaba, y en la parte que quedaba marcado el número o la identidad del animal, la divisa, pues quedaba totalmente cauterizada la carne. Y eso es lo que se hacía en los tiempos de las guerras, del Imperio Romano sobre todo, incluso antes de Cristo, cuando alguien caía herido en batalla y bueno, corría peligro de que la herida se gangrenara y tuvieran que cortarle una pierna, un brazo, lo que fuera, se ponía una espada al rojo vivo, al fuego, y se le ponía, imagínate los gritos, ¿no? El dolor se le ponía encima de la herida y se le cauterizaba la herida, y era la única manera de evitar que aquello se terminara pues enfermando y gangrenando, ¿no? Y Pablo dice que de la misma manera hay personas que tienen la conciencia, pero la tienen totalmente cauterizada. Eso produce una falta de sensibilidad total y absoluta. Entonces todo esto tienes que saberlo para que no te enfades ni te desanimes cuando llevas tiempo hablándole a una persona, contándole testimonios, hablando del Señor, leyéndole la palabra, y ¿qué es lo que le pasa? Que tiene cauterizada la conciencia. Está como muerto en vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otra porción de la Biblia se menciona también esto. Tienen, como yo digo, congelada el alma. Una frialdad total y absoluta. Si les da exactamente igual lo que les digas, si Dios te ha liberado de la droga, del alcohol, de lo que sea, les da exactamente igual, porque están congelados espiritualmente hablando. En Romanos capítulo 2, versículo 15, también se habla acerca del tema de la conciencia, y vamos a leer este versículo en esta tarde. Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro, cuando la conciencia está bien y no tienes el entendimiento entenebrecido y no tienes la conciencia cauterizada, pues la conciencia en un momento determinado te puede indicar que lo que estás haciendo está mal. Pero cuando tienes la conciencia totalmente cauterizada, muerta o congelada, pues ya ni sientes ni padeces. Es más, hay gente que haciendo el mal lo pasan bien. Y por ahí se han levantado un montón de filósofos a lo largo de la historia que lo que han hecho es que han envenenado a países y al mundo entero, diciéndole que eso de la moral es lo más inmoral que existe, que la moral es cambiante, que la moral no es algo universal, tratando de tumbar y de tirar por tierra todos los absolutos de Dios. Todo es relativo. Bueno, si tú te sientes bien haciendo eso, pues hazlo, pero si tú te sientes mal haciéndolo, pues no lo hagas. En hebreo hay dos formas de decir no. Una forma es decirlo
como algo permanente, inalterable, no importa el tiempo, la edad, la época o la moda. No se puede hacer ni ahora, ni mañana, ni nunca. Por ejemplo, en los famosos 10 mandamientos, el no que aparece es no matarás. Bueno, pero no mataré ahora, pero mañana. No dirás falso testimonio. Bueno, depende. No, es no. Tajante, imperativo, no se puede. Y luego hay otro no que es al. Y es un no que es ahora, no se puede hacer, pero tal vez mañana sí. Como cuando, por ejemplo, le dices a un niño que te está pidiendo algo y le dice, no te lo voy a dar. Pero, sin embargo, a lo mejor la semana que viene o el año que viene sí se lo puedes dar, porque no es un no permanente y eterno, sino que depende de las circunstancias, de la edad, del comportamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos imperativos y no se puede hacer esto. Pero bueno, es que el tiempo cambia, es que no es lo mismo hoy en día, el siglo XXI, la juventud de hoy en día, el internet, etcétera, etcétera, que hace 500, 600 o 1000 años atrás. Es que cuando Dios dijo no, es no para siempre. No es un no que voy cambiando, que voy adaptando. La Biblia no tiene que adaptarse, es el hombre el que tiene que adaptarse a la Escritura, no la Escritura al hombre. Y el hombre lo que intenta es desacreditar la palabra diciendo que es un libro caducado, que en aquellos tiempos se vivía de una manera, pero que hoy en día se vive de otra, y estamos tratando de meter a Dios en nuestro estilo de vida. Y Dios no se tiene que meter en el estilo de vida de nadie, sino somos nosotros los que tenemos que meternos en su línea y en su estilo de vida, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos vamos a ver que incluso a gente con poder y con autoridad, capaces de cambiar leyes, pues te presentarán cosas que toda la vida se prohibieron y estuvieron mal vistas como que ahora son buenas. O cosas que antes eran buenas y que ahora por lo visto son malas, incluso hasta delito y te pueden meter en la cárcel. Entonces vemos que las modas, las leyes de los hombres van cambiando, pero la ley de Dios permanece para siempre y es eterna. Amén, hermanos. En Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 2, hay unos versículos muy buenos y aparece una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y es la siguiente, presta atención. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Algunos dirán, no, yo no estaba muerto, tú estabas muerto. Antes de Cristo tú estabas muerto. Claro, para muchas personas que a lo mejor se creen buenas o creyentes de toda la vida, esto es un palo. El que Dios te diga, yo te di vida cuando tú estabas muerto, es un palo a tu ego religioso, a tu ego como persona, porque si tú dices que tú no estabas muerto, lo estás llamando a él mentiroso. Si tú dices que él a ti no te dio vida, que tú nunca estuviste muerto en tus delitos y en tus pecados, quiere decir que tú eres una persona excepcional en toda la historia de la humanidad, porque la Biblia declara categóricamente que no hay justo ni aun uno. Lo que yo creo que era bueno, para Dios es trapo de inmundicia. Si nos agarramos al hecho de que toda la vida hemos creído en Dios y el diablo antes de nosotros también creyó en Dios y no por eso lo hace bueno, ni se justificará delante del Señor. Hay un momento en nuestra vida en el que pasamos de muerte a vida, no de buenos a mejores, no de buenas personas a personas excelentes, sino de pecadores a hijos e hijas de Dios, de muertos a vida. Eso es el Evangelio. Si esa experiencia tú no la has tenido, tú no has entendido el Evangelio. Porque la Biblia asegura que antes de aceptar, no antes de creer, no antes de leer la Biblia, no. El leer la Biblia en principio es bueno, pero no cambia a nadie, ¿eh? Hay muchos inconversos que leen la Biblia, pero no son convertidos, no son gente nacida de nuevo. Tiene que haber un momento en nuestra vida en el que tenemos que reconocer nuestra inmundicia y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso Él dice, Él os dio vida cuando estabais muertos. Pero es que todos estuvimos en esa condición antes de conocer al Señor, ¿sí o no? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo. Ahora no. ¿Siguiendo qué? Esa palabra es la que me llamó la atención. La corriente. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahí.
La corriente de este mundo. Una vez me dijeron unos jóvenes en Argentina, concretamente en la ciudad de Rosario, que se iban a ir a una isla que estaba enfrente de la ciudad y teníamos que cruzar el río Paraná. El río Paraná es un río inmensamente grande que parece realmente un mar. De hecho, petroleros, no barquitas de madera, sino auténticos petroleros de cientos de toneladas, como estos que vienen aquí a Canarias, cruzan el río Paraná, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. No es un riachuelo, como este barranco de ahí que de vez en cuando cae un hilito de agua, sino es un pedazo de río. Pues unos jóvenes me dijeron que enfrente de la ciudad de Rosario hay una isla donde hay unas playas, que si quería ir con ellos. Imagínense que la isla está justamente enfrente, pues para poder ir a la isla enfrente fuimos en una piragua, era una piragua de 3 plazas, y tuvimos que lanzarnos por la piragua, pero mucho más arriba. ¿Saben por qué? Porque la corriente del río es tan espectacular que si quieres ir enfrente y te lanzas desde aquí, vas a terminar a kilómetros de distancia. Remando vas a llegar enfrente, pero la corriente te va a ir llevando a un lugar a donde tú no querías ir. Entonces lo que tienes que hacer es lanzarte mucho más arriba para que cuando vayas remando la corriente te lleve a donde en un principio querías ir y no termines, sabe Dios dónde. La Biblia habla de la corriente. Hay una corriente en el mundo, la corriente del mundo, que es por la que van la inmensa mayoría. Nosotros teóricamente estamos remando en contra de esa corriente, ¿sí o no? Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente. Nunca olvidaré una experiencia que tuve una vez en Galicia, solamente me ha pasado una vez en la vida. Era un día donde estábamos bautizando a la gente en una iglesia que abrimos allí en Galicia hace años y queríamos bautizar a algunos hermanos de la iglesia. Y nos fuimos a una playa. Ese día el mar estaba bastante revuelto. Pero aún así dijimos, bueno, vamos a celebrar los bautismos porque ya estamos aquí y no vamos a perder el tiempo. Entonces me metí en el agua, bauticé a una persona y se fue, pero yo me quedé dentro del agua. Y entró una segunda persona y se marchó. Y cuando a la tercera persona la bauticé, entre la segunda y la tercera persona, la sensación que yo tuve en ese momento, nunca la olvidaré porque me dio miedo, es como que alguien debajo del agua me agarraba las piernas, los tobillos, y me hacía así y me empujaba hacia adentro. Y comencé a ver que me iba hacia afuera y vi que me estaba alejando de la orilla. Entonces en ese momento yo creo que Dios me dio luz, porque dije, si lucho contra la corriente, no voy a poder. La corriente es mucho más fuerte que yo. Entonces me quedé quieto y cuando vino la ola, a pesar de que me había llevado un poquito hacia afuera, la ola me lanzó fuera y en cuanto me llevó a la orilla me levanté y me fui. Pero nunca olvidaré lo fuerte que puede resultar una corriente. De hecho, hay personas que le han dicho, no te metas ahí, que la corriente te va a arrastrar. Y aquí en Canarias sabemos que hay playas donde es peligroso bañarse porque las corrientes, los chicos y tal, la imprudencia. Resulta que cuando te das cuenta, no te das cuenta y estás fuera y te ahogas y te cansas, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que la Biblia habla de una corriente que es tremendamente poderosa por la que van millones y millones de personas, la corriente de este mundo. Nosotros en un tiempo de nuestra vida íbamos también llevados, impulsados por esa corriente. Pero hay un momento en nuestra vida, un momento de luz, un momento en el que vino la palabra de Dios y nos golpeó tan fuerte el Evangelio, y me venía a la mente estos días otro texto, y se lo compartí a Elena y lo encontramos. Y quiero leerles este versículo que es extraordinario. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 3. Porque cuando tú le informaste a tus hijos, a tu marido, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos, etcétera, que te habías convertido, probablemente ni te entendieron. Era tan fuerte la experiencia dentro de ti que querías que todo el mundo la tuviera también, pero como que estabas en otra frecuencia, en otro idioma. Y mira lo que pasa cuando una persona quiere ir en contra de la corriente y no seguir la corriente de este mundo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles,
¿Cuántas veces hacíamos cosas para agradar a papá, a mamá, a la abuela, a la familia, a los amigos, sí o no? Vente, hombre, no tengo ganas, no, pero vente. Cosas que hacíamos, a veces porque nos agradaban, pero otras muchas cosas que hacíamos para quedar bien de cara a la familia, para que no se enfadara la abuela, para que no se enfadara el tío, ¿verdad? Bebe una más, prueba una más, no, que ya estoy, no, bebe, no seas tonto, para quedar bien. Mira, vente, que se casa tu sobrino, pero es que es una boda gay, son gay, no, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Siempre como para quedar bien delante de la gente, y tantos ejemplos que podríamos poner. Pero dice la Biblia, basta, ya está. El tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Ahora viene el versículo que me impactó muchísimo. A ese tipo de gente, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, os insultan, se mofan, se ríen de ustedes. Les extraña, pero ¿qué te pasa? Te han comido el coco. ¿Dónde te has metido, muchacho? ¿Qué ocurre con tu vida? Pues si tú no eras así, si tú eras la alegría de la fiesta, si donde tú estabas se notaba tu presencia, les extraña, se quedan con la boca abierta, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En su momento llegará, tal vez no ahora, no lo verás, pero les extraña, les sorprende, y a ti no tiene que sorprenderte el hecho de que te hagan el vacío, de que ya no te visiten. Y lo curioso es que te van a visitar siempre a la hora del culto. No vienen nunca, pero justamente a la hora del culto te vienen a visitar, te caen todos, ¿verdad? No te llaman por teléfono, no cuentan contigo, se murió no sé quién y no te dijeron nada. No, como tú estás metida en esa religión, como te has hecho una persona rara y extraña, les sorprende. ¿Por qué? Porque no entienden cómo le puedes tú explicar a un ciego lo que son los colores. ¿Cómo le puedes tú explicar a un ciego lo que es el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el lila, el marrón, el violeta? ¿Cómo se lo puedes explicar a un ciego si es que nunca ha visto los colores? ¿Qué argumento, qué palabra, qué ejemplo puedes poner? No te va a entender nunca en la vida. Es como cuando llevaron el evangelio a esas tribus perdidas y le hablaban del mar, que algún día toda la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar, y nunca en la vida había visto el mar. ¿Cómo les puedes tú explicar a una persona lo que es el mar cuando nunca lo ha visto, o la nieve cuando nunca la ha visto, o cualquier otra cosa? Hemos dejado de correr, hemos dejado de ir por la corriente de este mundo, y a ellos les sorprende. Y nosotros nos esforzamos en hablarles y en predicarles, y oramos por ellos, y los invitamos, y les regalamos una Biblia, y les regalamos, pero esa lista que te puse al principio, no te olvides nunca. Les rebota la palabra, les rebota. Como si le echas un jarro de agua a un pato, no se moja porque tiene unas plumas tan bien preparadas y con una especie de grasita que lo que hace es que el agua le resbale y no le penetra. Como cuando vemos esos documentales de ese oso polar que se mete en un mar helado, con témpanos de hielo por todo lado, y dice, si yo me meto ahí me muero. Pero él nada y sube y baja y se mete. ¿Por qué? Porque está preparado para soportar esos fríos terribles. Bueno, pues el diablo ha capacitado al pecador de tal manera que le congeló el alma, y cuando tú le hablas del evangelio les rebota la palabra. Y todo eso tienes que saberlo para que no te desanimes, para que no te deprimas, para que no estés a base de bibliazo, conviértete y ven a la iglesia y conviértete y lee la palabra, sino que sepas que hay factores espirituales tremendamente poderosos que impiden muchas veces a la gente ver la realidad que para ti es un hecho real, pero que para ellos les suena como si fuera chino. Hay una frase que os quiero poner que me llamó mucho la atención en estos días y me pareció muy interesante. Y la frase dice: uno es responsable por no saber lo que podía y debía haber sabido. Te la vuelvo a repetir. Uno es responsable por no saber lo que podía y debía haber sabido. Hay gente que se hacen los tontos, que se hacen los ignorantes, pero saben más
de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Porque la Biblia asegura categóricamente que no tienen excusa. Aunque no hayan leído la Biblia, no tienen excusa. Aunque no les hayan predicado el Evangelio. Pero ¿cómo no pueden tener excusa si es que no han oído? Nadie les ha hablado, nunca han leído la palabra. El apóstol Pablo desarrolla una línea de pensamiento espectacular. Yo creo que una de las cartas más profundas de la Biblia, sin lugar a dudas, es la carta de Pablo a los romanos. Y en los primeros capítulos, Pablo desarrolla una línea de pensamiento que te deja con la boca abierta, porque él llega a hablar, como hemos visto antes, de la conciencia, pero también hemos visto que la conciencia la puedes matar, la puedes cauterizar. Pero Pablo habla de otros elementos que en un momento determinado, esa persona que dice que no sabe nada del Evangelio, que no sabe nada de dónde te has metido, no tienen ninguna excusa para justificar su falta de búsqueda o de hambre por la parte espiritual. Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, presta atención porque ahí Pablo dice cosas interesantísimas. Y puede ser que tú ahora te encuentres en una situación que le estás hablando a una persona y la palabra ves que le rebota y pasa olímpicamente de lo que le dices, pero escucha esto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, hay muchas cosas invisibles de Dios, como por ejemplo su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a parar ahí antes de seguir leyendo. Cuando una persona inconversa, que nunca ha leído la Biblia, que nadie le predicaba el Evangelio, ve un amanecer, o un atardecer, o una estrella, o cualquier otra cosa de la creación, esa persona, según lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de su carta, es que esas cosas hacen al hombre meditar y recapacitar sobre qué hay detrás de todo eso. Es el Dios mismo que se ha dado a conocer a través de su naturaleza. El hombre intenta desacreditar y arrancar a Dios, diciendo que eso es una casualidad, que el hombre viene de no sé qué sitio, pero Dios no se ha dejado sin testimonio. Si Dios ha dado testimonio de su poder, de su existencia, de su creación. Y estamos rodeados permanentemente de cosas que demuestran que esto no se ha creado solo, que esto no ha salido así de una chistera, de un mago, sino que detrás de todo esto hay orden, hay diseño, ¿verdad? Bueno, pues dice que la ira de Dios se puede llegar a manifestar contra personas que viendo la creación no quieren reconocer que detrás de la creación está nada más y nada menos que la mano de un creador. La mano de Dios, como detrás de un reloj hay alguien que lo inventó, y detrás de un coche hay alguien que lo creó, y detrás de un edificio hay alguien que lo construyó. Pues detrás del mundo hay un creador que lo creó, y ese creador es Dios. Y el hombre puede llegar a la conclusión, sin leer la Biblia, de que existe un creador, de que esto no salió solo de la noche a la mañana, pero el hombre también puede apagar y puede retener la verdad, haciéndose el tonto o queriendo ignorar voluntariamente las verdades de la creación de Dios. ¿Qué te parece? De modo que no tienen excusa. Seguimos leyendo. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder, se hacen claramente visibles desde los días de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Yo no sabía, pues, como vimos en la frase anterior, debías de haber sabido. La ignorancia, el no saber, no te exime del cumplimiento de la misma ley. El no saber que no se puede ir a España a 200 kilómetros por hora en la carretera no es excusa para que el guardia civil no te multe. El que no sabías
que para viajar a la península tienes que llevar DNI en el bolsillo y llegas al aeropuerto y dices, ay no vengo documentado, el no saberlo no te va a decir, bueno, pues no pasa nada, venga, móntese al avión exactamente igual. El no saber que aquí hace falta un carnet de conducir para salir a la carretera, el no saberlo, no es que lo hice en mi país o lo hice sabe Dios dónde, no te exime del cumplimiento de la ley. Es decir, el no saber no es excusa, porque la Biblia dice que sí saben, sí saben. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de excusa. Seguimos leyendo en Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque no les interesa. Porque en el momento en el que el hombre reconozca que hay un Dios, tiene que reconocer que es un ser limitado, finito y al cual tiene que rendirle cuenta. Y eso al hombre no le interesa. No le dieron gracias. No le dieron gracias. Es mucho más fácil salir por la mañana y hacer el signo de la cruz, a lo cual no te comprometes, que darle gracias a Dios con tus propias palabras, someterte a Dios, a su soberanía, a su palabra. Por supuesto, se envanecieron en sus razonamientos. Es alucinante cuando oyes hablar, cuando lees los libros de los filósofos, ¿verdad? Y tú dices, están envanecidos, queriendo ser sabios, se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido. Y en vez de traer verdad al espíritu, que es lo que te hace libre, lo que hacen es traer veneno y envenenan el alma, ¿verdad? Envenenan su espíritu. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, queriendo o profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, porque estas imágenes que tenemos por el mundo, de todo tipo, no cayeron del cielo, no fueron extraterrestres que vinieron y dejaron en Europa unas imágenes, en América otras, en África otras, sino que fueron imágenes, fueron creación de la mano del hombre. No es que el hombre se la encontró y dijo, ay, ¿esto de dónde vino? No, cayó del cielo en un platillo volante, no, son cosas que ustedes los seres humanos han hecho. Imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etc. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. ¿Queréis vivir en la inmundicia? Toma inmundicia. ¿Queréis vivir en la mentira? Ahí tienen la mentira. Dice que los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, la cambiaron a propósito, con toda intención, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es curioso, porque tienes la tendencia religiosa, pero en vez de adorar a la verdad, adoras a la mentira. En vez de adorar al Creador, adoras a lo creado por tus propias manos. Tremendo, ¿no? Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí podríamos leer el resto del capítulo, que es muy interesante. Así que cuando te encuentres con una persona a la cual estás hablando, a la cual lo has invitado, le has entregado una Biblia, le has dado testimonio, etcétera, etcétera, y no hay forma de que se convierta, ni siquiera de que entienda, pues tienes que recurrir, entre comillas, al plan B. Y no te queda más remedio que orar por esa persona. Porque las capas y capas de basura que tiene en su alma impiden que algo tan precioso como el Evangelio penetre en su corazón. Y yo cada día hablo con inconversos, ¿sabes? No he perdido el contacto con la calle. Hablo con inconversos y los veo tan vacíos. Y veo gente que está mal físicamente, algunos muriéndose, ¿eh? Veo gente que está psicológica, mentalmente destruidos, con unos problemas con los hijos, con los maridos, con las esposas, tremendos, aburridos, cansados de la vida, tomándose pastillas para todo, y cuando le hablas de la verdad, es como ese que se está hundiendo en alta mar y le echan un salvavidas y lo rechaza. Es una locura estar hundiéndote en alta mar y que alguien pase y te lance una cuerda, te lance un salvavidas y rechazarlo, diciendo no, muchas gracias, y ver pasar el barco. Pues ¿cuántas personas conocemos? ¿Cuántas personas conocemos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que sabes que su vida es un desastre, que están hundidos y tienen la respuesta delante de ellos y la ignoran, la rechazan, no la valoran, pero sin embargo después siguen buscando dónde van a buscar?
Dijo el apóstol Pedro al Señor: ¿a dónde vamos a ir después de haberte conocido a ti? Por eso estoy convencido de que el milagro más grande, y lo vuelvo a repetir, es convertirse a Cristo. Porque hacer que una persona grande, una persona adulta, a veces con dinero, a veces con ciertas cosas en la vida, tener que reconocer que lo único que tiene son cosas, pero que se puede ir al infierno aunque tenga el coche más precioso y potente de Canarias, aunque tenga el banco lleno de lingotes de oro, que esa persona tiene que pararse un momento en su vida y reconocer que todo lo que tiene no le va a servir absolutamente para nada, es un auténtico milagro. Porque el dinero, las casas, los coches, etcétera, le produce al hombre una falsa seguridad, una falsa confianza. Porque a veces es verdad, a veces al que le estás hablando económicamente, materialmente hablando, está mejor que tú. Pero como dice la Biblia, más vale bocado seco y en paz, con la bendición de Dios, que casa llena de provisión sin la bendición de Dios. Y aquí podemos ver la historia, no parábola, la historia del rico y Lázaro, donde hay un hombre lleno de llagas que no tiene ni dinero para ir al médico, sino que los perros tenían que venir a lamerle las heridas. Y vemos por otra parte a un ricachón que vivía en la estratosfera y pasaba olímpicamente de la necesidad de Lázaro, y los dos murieron. Porque lo curioso es que si hay algo justo en la vida, es la vida y la muerte. Todos nacemos igual y todos nos vamos igual. No es que los muertos, los pobres mueran y los ricos se salven, sino que exactamente igual. Y la diferencia, cuando vemos en la otra vida, cuando el Señor corre el velo y nos permite ver el destino de uno y el destino de otro, es tremendo. Por eso hay algunos judíos que dicen que algunas personas tuvieron su recompensa en esta vida y otros la tendrán en la otra vida. Yo no sé si en esta vida llegaremos a tener una capacidad económica tremendamente poderosa, ni lo sé ni me interesa. Porque la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos contentos con esto? Pues si tenemos sustento y abrigo, pues tenemos que darle gracias a las autoridades de este país, porque este país ha llevado a la población a conformarse teniendo sustento y abrigo. ¿Sí o no? Porque en España hoy en día el que tenga sustento y abrigo ya se puede dar con un canto en los dientes. Ya no es cuestión de ahorrar y no sé qué, sino ya hoy en día tener un trabajito para poder cubrir tus necesidades y tal, ya eres el hombre más feliz del mundo. Pues mira tú por dónde es a ese estilo de vida al que nos quería llevar el Señor, a una dependencia diaria, total y permanente de parte nuestra por parte del Señor. Como el maná, que había que ir cada mañana a buscarlo. Pues lo que está bien claro es que la riqueza de nuestra vida no está en lo que tenemos. Como decía el apóstol Pablo mirando a la iglesia de Corinto, no hay muchos ricos, ni muchos sabios, ni poderosos entre vosotros, sino que a veces lo peor, lo vil y lo menospreciado es lo que Dios ha escogido para avergonzar a los que se creen ser algo. Así que nuestra riqueza no está en lo que tenemos, porque por mucho que podamos llegar a tener, siempre habrá gente que tendrá más que nosotros. Pero qué maravilloso es saber que podemos dormir en paz, cuando gente que tiene millones de euros no pueden dormir en paz. No sé si conoces a personas que tienen mucho más poder adquisitivo y mucho más patrimonio material que tú, y sin embargo cuando los oyes hablar están vacíos, enfermos, desanimados, destruidos, moral y espiritualmente, y sin embargo tú no tienes ni la mitad de lo que ellos tienen, pero tienes una riqueza y tienes la bendición de Dios y la paz de Dios, que eso no se puede comprar ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que tenemos que hacer es alimentarnos de la verdad. Y por eso vemos que España está como está, porque se está alimentando cada día de más y más y más y más mentiras. Y la mentira esclaviza. Y España, lo dije hace años, y lo vuelvo a repetir ahora al principio del año, España está en coma. España está en una situación en la que solamente es cuestión de ver las noticias y te das cuenta cómo está el mundo espiritual. Entenebrecido, una ceguera espiritual, una frialdad, una indiferencia, porque se realimentan de mentiras, de vanidades. Sin embargo, la Biblia dice que hay varias cosas que contienen la verdad. Primero, la Biblia. Tu palabra es verdad, ¿sí o no?
Sabemos que si nos alimentamos de la palabra, nos vamos a alimentar de la verdad, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la verdad. Pero no solamente nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia, ¿verdad?, como base y fuente de la verdad, sino que tenemos a aquel que dijo: y yo soy también la verdad, el camino y la vida, y tenemos a Cristo. Pero dice la Biblia que el día o días antes de la despedida de Cristo de sus discípulos les dijo: ustedes están tristes porque no entienden las cosas. Porque a veces cuando no entendemos nos entristecemos, pero cuando logramos entender decimos: ahora entiendo por qué, y ya no estás triste. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no podría venir. Pero si yo me voy, yo rogaré al Padre para que os envíe el Espíritu Santo y esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, porque Él os guiará a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Luego tenemos la palabra, tenemos al Señor Jesucristo, que es la verdad, y tenemos al Espíritu de verdad dentro de nosotros. Pero hay una cuarta razón por la cual tenemos que estar tremendamente agradecidos al Señor, y es por la iglesia en la que estás. Porque la Biblia dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Una iglesia tiene que sentirse bienaventurada, dichosa y alegre cuando sea una productora de verdades, cuando comparte verdades, cuando alimenta al pueblo y a la gente que viene cada semana, cada jueves o cada domingo, cada sábado, cuando sea, con palabras de verdad. Y qué bueno es saber que cuando yo vengo a la congregación no me vengo a alimentar de mitos, de tontería, de cuentos, de viejas, sino me vengo a alimentar de la verdad. ¿Por qué? Porque en esa congregación la fuente es la palabra, y la palabra es la verdad, y la verdad me lleva a Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, que lo que el mundo no considera prioritario, como por ejemplo la búsqueda de la verdad, nosotros sí lo consideramos prioritario. La verdad no te va a buscar a ti, eres tú el que tienes que buscar la verdad. Así que pelea cada día, busca cada día la palabra, porque la verdad no te encuentra, eres tú el que encuentras la palabra cuando pones tu esfuerzo y tu interés en las cosas del Señor. Decía el otro día una persona: mira, la salud no es contagiosa. Tú estás sano, pero tú no contagias salud a nadie. Pero hay ciertas y determinadas enfermedades que sí son contagiosas. Entonces tú estás sano espiritualmente hablando, tú no vas a contagiar tu verdad a otros si esas personas no buscan por sí mismas la verdad. Lo que contamina es el pecado. El hombre ha perdido la sensibilidad de tal manera que ya no ve, ni oye, ni siente la llamada del Señor. Pero Dios es la respuesta a todos los males del mundo. Y yo confío de que este país, en vez de crear, entre comillas, cada vez más mentiras y más juguetes para entretener a la gente, que los tiene realmente anestesiados, observen la gente. ¿Qué es la anestesia? Bendita anestesia, gloria a Dios, los que hemos tenido varias veces que usarla. Porque la anestesia lo que hace es que le impide a la persona sentir el dolor. ¿Cómo tenían que hacer aquellas operaciones hace años? Cuando te arrancaban una muela sin anestesia, o cuando tenían que operar sin anestesia. ¿Te hubiera gustado vivir en esa época? Es terrible. Pero qué bueno cuando te anestesian, te quedas dormida, te sacan las tripas, te sacan todo y tú ni te enteras. Pues hay una anestesia que es la anestesia más poderosa del mundo y que ha infectado a la sociedad, y es el pecado. El pecado tiene anestesiado a millones de seres humanos de tal manera que no sienten la necesidad de buscar la verdad, no sienten la necesidad de nacer de nuevo, de buscar de Dios, no sienten ni padecen porque están anestesiados. Pero vamos a orar para que en este año Dios ablande muchos corazones, para que Dios toque esos corazones de piedra y los derrita, y podamos ver en este año gente que por lo menos se interesa, que por lo menos preguntan, y que no están en esa frialdad, en ese pasotismo, ¿verdad?, total y absoluto, sino que el Señor nos ponga personas en el camino que te pregunten y te digan: oye, ¿y eso que me dijiste el otro día? ¿O a dónde estás yendo? Vamos a orar por ese tipo de milagros en este año. Porque le hemos hablado a un montón de gente, pero yo creo que tenemos que entrar en una etapa en la que tenemos que pedir: Señor, ya no sé ni qué decirle, ni qué hablarle, ni cómo. Ahora yo te pido que lo que ha sido sembrado,
Yo lo voy a regar con la oración para que tú toques esos corazones y se derritan y comiencen a sentir hambre y sed de ti y de tu palabra. Y es una de las promesas que dice la Biblia que ocurrirá también si oramos, que Dios enviará hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar a partir de ahora en esta línea, hermanos. Señor, pon hambre, pon apetito, pon deseos en la gente. Señor, que su alma que está fría, que su conciencia que está cauterizada, que son incapaces de reaccionar ante lo que se viene encima. Señor, te pido que ablandes sus vidas, Dios mío. Tal vez, viendo que ya no les insistimos tanto, tal vez se despertarán sus conciencias y nos preguntarán lo que hace años tenían que habernos preguntado. Te pedimos en esta tarde por tantas y tantas personas a las cuales le hemos hablado y le seguimos hablando y nos conocen y los saludamos cada día, pero están, Señor, petrificadas sus almas, congeladas sus conciencias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas esa obra que nosotros sabemos que no podemos hacer. Es una obra sobrenatural, convencerlos de pecado. Nosotros podemos hablarles, podemos testificarles, podemos orar por ellos, pero la obra, el derretir sus corazones endurecidos, solamente lo puedes hacer tú, Señor. Y te pedimos por esas personas a las cuales le hemos testificado tantas veces. Señor, en el nombre de Jesús, despierta sus espíritus. Despiértalos, Señor, como esos huesos secos. Lanzamos una palabra hoy al mundo espiritual y confesamos, Señor, y pedimos que en este año muchas conciencias se despierten, muchas almas se descongelen, Señor, y muchos corazones te anhelen y te busquen. Y podamos comenzar a ver cómo la gente se interesa por el Evangelio a pesar de la multiplicación de la maldad. Dios mío, en el nombre soberano de Jesús, que podamos ver conversiones nuevas, genuinas, auténticas en este año, Señor. Y que podamos ver, Señor, cómo verdaderamente la oración de tu pueblo ha sido oída y contestada. Gracias te damos, Señor. Síguenos dando la capacidad de orar, de buscar tu rostro, de forzarnos y no entrar en la corriente de este mundo que es tan fuerte, tan poderosa. Señor, sácanos de la corriente de este mundo para que podamos marcar una diferencia y ser diferentes en nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias por todo, en el soberano y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.